tardes, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de la UNAM Responde, que es el Día Internacional de la Danza. Les hemos preparado un programa muy especial desde uno de los espacios íntimos de un dramaturgo reconocido en nuestra universidad y en todo el país, un escritor entrañable. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Hoy en TV UNAM queremos rendir un homenaje por la vida, por la obra de este dramaturgo, narrador, ensayista, articulista y por supuesto un referente del teatro universitario. Se trata del maestro Hugo Iriart, quien además está cumpliendo 80 años de vida, y pues hoy, además de darles la bienvenida, pues creo que es él mismo quien nos debe dar, pues le damos el agradecimiento por recibirnos en casa. Maestro, muchas gracias. ¿Cómo está? Gracias a ustedes. Muy bien. Se ve usted muy bien, qué gusto estar conversando aquí, tenemos muchos temas pendientes y pues me gustaría justo comenzar con este espíritu universitario que lo ha formado usted. Empezó siendo estudiante de Filosofía y Letras, es una figura referente en cuanto a la creación de teatro, hizo importantes aportaciones también desde el Teatro Santa Catarina. ¿Cómo ve usted hoy, cómo se siente hoy con relación a su contacto con la Universidad Nacional Autónoma de México? Mi contacto empezó en 1957. Era 570936. Mi número de cuenta. Sí. Y entonces yo empecé ahí en la prepa 1. Y yo que quería ser pintor en esa época, me fasciné y me encantó y me gustó muchísimo. Y los frescos de José Clemente Orozco, y los veía y los volví a ver y los he seguido viendo toda mi vida, porque qué artista es ese. Fíjese que Orozco escribió su autobiografía y es un librito. Es un libro muy chiquito, no muy grande, y precioso, de veras, es una cosa tan... parece uno de los dibujos del propio Orozco. ¿Qué libro? Nadie lo lee, nadie. Pues tenemos ahí un pendiente. Pero cuéntenos, ¿cómo estos pequeños detalles, estos acercamientos, este entorno le sumó a usted también para dedicar toda una vida al teatro y a las artes, a la cultura, maestro? Yo empecé entré a la universidad, estudié en la prepa 1 y luego entré a la universidad propiamente. Y estudié 7 años filosofía, ahí pero no paro ahí, sino luego empecé a hacer teatro, mucho después, y todas las obras de teatro que yo hice, las produjo y las escribí en la universidad. ¿Se considera usted esencialmente dramaturgo? ¿O qué lugares ocupan sus otras pasiones que han sido también el periodismo, la escritura, la docencia? Yo me considero todo eso, nunca he pensado que compitan entre sí las cosas a las que estoy un aficionado. Todos me gustan. Lo que pasa es que además soy como inquieto y en el sentido de probar una cosa y luego otra cosa y luego otra cosa y cambiar. Eso siempre me ha gustado. Es que es una manera de ser irresponsable pero no importa. Muy propositivo y muy creativo, me da la impresión entonces que pues, lo que le gusta son las palabras, las historias. ¿Cuáles considera usted, maestro, que es la materia prima de las palabras, de la escritura, de lo que usted ha dedicado toda su vida?
la realidad, la imaginación, los mismos libros, las palabras, los sueños? Cuando yo era niño, en un terreno chiquito que había ahí, porque en la casa donde vivíamos, que era en la colonia del Valle, en la segunda cerrada de Luz Aviñón, ya no me acuerdo el número. Hay que ir a buscarlo. En ese lugar, había un relojero que era muy buena persona con nosotros, era muy generoso y muy, hola, ¿cómo están? Y nos platicábamos. Y y un buen día amaneció con que no sabían qué hacer, no sabían qué, porque había asesinado a su esposa. Y yo lo veía y me había parecido tan buena gente, tan generoso con nosotros. Maestro, ¿qué tanto esta experiencia familiar, qué tanto el ambiente en casa, con los papás, con los abuelos, nos comentaba antes de la entrevista, lo ayudaron o propiciaron a que usted se dedicara justamente a lo que se ha dedicado toda la vida? Bueno, mi papá era ingeniero y era un hombre muy inteligente. Yo rápidamente me di cuenta que era más inteligente que yo y que por ese lado no había nada que hacer. Y mi mamá era maestra normalista cuando Cárdenas cantaba muy bien la Internacional. Arriba víctimas hambrientas, arriba todos a luchar, que sea Soviet Internacional. Sí, bueno, es que en esa época México era muy de izquierda, ¿no? Maestro, ¿cómo toda estas ideologías, estas experiencias sumaron también para su propuesta creativa? Principalmente me refiero a las obras de teatro, muchísimas que usted ha presentado, como bien dice, principalmente en escenarios universitarios. Mis papás no iban al teatro a ver mis obras. Creo que no fueron nunca. Pero sí leían los libros. Mi papá le gustaba leer y tenía el cuidado de leer las cosas que yo escribía, ¿no? Y a veces preguntarme. Nos llevábamos muy bien él y yo lo quise a él mucho. Me gustaría también que nos hablara sobre esos temas que a usted le ha interesado tocar y trabajar y transmitir y contagiar a través de sus libros, a través de sus obras, por supuesto, a través del cine también. Yo quiero decir que yo he hecho 3 libros de autoayuda que me son especialmente, que recuerdo con cariño, sí. Uno sobre el alcoholismo, que yo pasé muchos años borracho y sometido a la tiranía del alcohol. Como dice Octavio Paz, sufriendo en el potro del alcohol de su papá, dice él. Y sí, yo, bueno. Y otro dedicado a la poesía, al arte de amar, a las palabras. Y luego el otro a la poesía.
entonces el alcoholismo, la poesía y... En lo que tenemos claro cuál es, maestro, me gustaría preguntarle, por supuesto, todas esas experiencias suman y lo inspiran, lo motivan. ¿Qué lugar ocupa la imaginación en todo este proceso creativo a lo largo de los años? Bueno, yo he dedicado, yo hice mi tesis sobre la imaginación en la facultad. Y ya no la presenté porque ya me salí de ahí y me fui al periódico, escribir, a trabajar en el periódico. Y tenía una beca para ir a estudiar a Inglaterra y ya no la ocupé. Y me acuerdo que me decía Salmerón, que era el director del instituto, decía, no hombre, no seas bárbaro, vete, aunque no estudies nada, vete a vivir ahí a Inglaterra y ya vete a tener la experiencia de estar ahí. Yo no quise ir. No quiso ir, sin embargo, sí se quiso quedar y fue muy prolífero, muy productivo en cuanto al teatro. ¿Qué es lo que le interesaba de hacer teatro? ¿Cuáles eran esos objetivos? Nos decía pues, la importancia un poco de devolverle quizá a la universidad la formación que le había dado, pero también atender a ciertos sectores de la población. El teatro es interesante porque no le importa a nadie. Y entonces uno puede hacerlo con toda libertad. El cine no, por ejemplo. El cine es un infierno, una cosa horrible a trabajar con. Así, lo sé porque mis hijos y mi mujer se dedican al cine. Entonces ellos, yo pues los he visto hacer las cosas y tal. Yo mismo he tenido alguna experiencia muy negativa, no me gustó nada trabajar en el cine. Así como el teatro me abrazó, digamos, y me encantó desde el primer momento, el cine nunca me... Qué raro, porque me gusta, es lo que más me gusta el cine. Verlo. Sí, verlo. Y voy seguido y tal, pero yo he visto cómo hacen el cine y en qué consiste la vida del cineasta. Porque le digo, yo he trabajado haciendo guiones muchas veces, todos para mi mujer. A nadie, no se me hubiera ocurrido hacer para nadie más. Y eso es porque es una especie de parte del contrato de vivir juntos. Lo ha hecho para ella, pero ha tenido también reconocimiento. Usted ha ganado algún Ariel por estos trabajos también en cine. Maestro, me gustaría que nos compartiera un poquito su experiencia en las artes en general. Se ha dedicado a la escritura, pero como bien nos dice, al teatro, al cine, también a las artes plásticas. ¿Qué es lo que usted encuentra en esta forma de expresión que lo ha tenido entretenido y ocupado tantos años? Es que no hay, uno cae ahí por ejemplo, yo, me gustaba mucho leer y desde niño empecé a leer libros de historia del arte de modo que, por ejemplo, cuando terminé la prepa, sucede que debía una materia, no sé por qué, y entonces no me pareció, dije, está muy bien, yo la pago. Y entonces presenté a título de suficiencia historia del arte. Y sí, me aprobaron. Claro que tuve mucha suerte porque la ficha que me tocó fue Leonardo da Vinci. Y, y yo pues la conocía, ¿quién no va a conocer eso, no? Pero
Harrell se llamaba mi maestro, el maestro que me hizo el examen. Pero no tuve problema ninguno. Nos lleva usted a otro tema indispensable de su vida, que es el de la docencia. Ha sido maestro en el CUT, en la universidad, y nos decía que sigue dando clases también en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sí. ¿Qué es lo que le deja? ¿Por qué está en esta etapa también de formación? Sartre dice por ahí que uno siempre debe tener relación con gente de unos 20 años, 25 años, porque es una manera de no envejecer del todo, ¿no? Si no, va uno perdiendo como diríamos, la temporalidad, vitalidad, sí. Vigencia. En uno de los libros que usted mencionaba, maestro, que es Cómo leer y escribir poesía, escribe usted: el vocabulario es un lenguaje que está vivo y en constante movimiento, aunque en lento movimiento. ¿Cuál es la experiencia que usted tiene justamente de este lenguaje que se va renovando para contar las nuevas historias que se van presentando tanto en la realidad como en la imaginación? Bueno, expresar lo que siento y lo que quiero y lo que me asusta en palabras ha sido mi profesión, ¿no? O sea, a eso me he dedicado. Es difícil, no es tan fácil como parece, porque conforme va uno haciendo más delicadamente las cosas, se vuelve más difícil y más difícil. O sea, al principio sí podía hacer lo que sea porque era un ignorante y era una persona, no sabía nada, ¿no? Poco después más y más y más difícil y más difícil. Estamos aquí un poco, el motivo es que acaba de cumplir 80 años, maestro, y esos 80 años se van sumando por las experiencias en todas estas artes, con la experiencia de la literatura, de las letras, las que escribe, las que lee. Platíquenos cuáles son esas lecturas recurrentes, lo que más le provoca placer hoy en día, a qué se acerca constantemente. Por ejemplo, yo ya no leo, que leí tantas novelas. Y hicimos una depuración de la biblioteca y yo regalé todas las novelas porque ya no me atraen como antes, ¿no? Antes sí era un lector. ¿Ahora qué le atrae? La historia, por ejemplo. Leo libros de historia, leo libros, un poquito leo ensayos, algo de filosofía y, o sea, de los mismos estudios que hice, ¿no? Pero ha cambiado, uno cambia muchísimo, ¿no? Sí, vamos cambiando nuestros gustos, nuestros intereses, nuestros trabajos también, y usted que ha estado presente, los miedos también, por supuesto. Usted que ha estado tan activo en distintas áreas, como ya lo platicábamos, maestro, hoy si hiciera un corte de caja, ¿de qué es de lo que se siente un poquito más orgulloso de todo ese amplio trabajo? Ay, no, yo no soy... yo he sido... Bueno, mi papá era muy humilde en sus cosas, y aunque le digo que era muy inteligente y muy creativo, nunca yo nunca lo vi presumir. Y bueno, yo heredé esa cosa de él, esa cosa, y tampoco me gusta. Hablar de esos temas lo sabemos, maestro. Le gusta mucho hablar de usted. Le gustan los viajes, le gusta la naturaleza, le gustan las pausas, los lugares tranquilos. Y pues a mí me gustaría que para cerrar esta entrevista para la UNAM Responde, nos compartiera en qué está trabajando actualmente. Tiene ahí algunos pendientes, que es una vuelta en la historia para regresar a la revolución. Platícanos en qué está metido en estos días, Bueno, maestro. yo tengo una novela sobre mi abuelo,
que cuando la leas tú, no vas a dar crédito que eso sea la vida de alguien, pero sí es. Y mi abuelo era periodista, había sido mucho tiempo director de un periódico que se llama La Prensa. ¿Todavía existe? Sí, existe. Sí. El periódico que dice lo que otros callan. Y ese abuelo me ayudó. Por ejemplo, me acuerdo una vez que le dije, yo ya tenía el gusto y la tentación de usar las palabras bien, ¿no? Y le dije, tomamos un taxi y le dije, sígase derecho. Y entonces le dije a mi abuelo, pregunté, así se dice, ¿no? Y me dijo, no, ¿cómo se va a decir así? Porque él siempre me corregía. Y me dijo, derecho es lo que no está chueco. Entonces, si tú quieres indicar que siga el coche de frente, ¿no? Que siga de frente, dices, sígase de frente. Y También lo menciona aquí, las palabras pueden tener muchos usos y uno de ellos es definir. Maestro, un placer platicar con usted. Se nos ha pasado el tiempo muy rápido. Es un hombre con muchísimas historias, con muchísimas anécdotas que van sumando, pero en pocas palabras, pues le agradezco que nos haya recibido a la UNAM Responde, a la televisora de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Pues muchísimas gracias, Hugo Iria. Muchas gracias a usted. Pues terminamos así esta conversación con un hombre de letras, un hombre de palabras, un hombre de historias, merecedor de distintos reconocimientos como el Premio Javier Villaurrutia, el Nacional de Ciencias y Artes, la Medalla Bellas Artes, en fin, y una amplia trayectoria también en las letras, en publicaciones tanto de teatro como de ensayo, un hombre para visitar o revisitar en distintas ocasiones. Y vamos con más información en la UNAM Responde, vamos con las notas de Miroslava, quien esta tarde nos habla sobre rock. Hola a todos, bienvenidos a las notas de Miroslava. El día de hoy hablaremos del rock. El rock es un amplio género de música popular, originado como rock and roll a principios de la década de 1950. El rock derivó de otros estilos musicales como el jazz, el blues, el country y el folk. Este género se caracteriza por tener letras con gran significado, abordando un amplio espectro de temáticas desde el amor hasta la protesta social y la política. En 1960 aparecen The Beatles y con ellos llegó el ascenso musical británico. Los Beatles lograron abrir el mercado estadounidense para otras bandas del Reino Unido, tales como The Rolling Stones, The Who y The Kings. Para finales de la década, el rock comienza a integrar diversos estilos y experimenta con instrumentos usados en otros géneros, como es el caso del surgimiento del rock sinfónico, el soft rock y el rock psicodélico. Algunas de las bandas más representativas de los años 70 fueron Queen, Led Zeppelin, Deep Purple y Iron Maiden. Por medio de estas, el género toma otro camino, con sonidos más fuertes, música cruda y energética. Las canciones de esta época destacaban principalmente temas políticos que criticaban al gobierno. Durante la década de los 80, el punk fue una de las principales influencias en el desarrollo de otros subgéneros como el new wave, el post-punk y eventualmente el rock alternativo. El hard rock de los años 80, también denominado como glam metal, por las vestimentas y los peinados
propios de esa década, alcanza su mayor auge con grupos como Bon Jovi, Motley Crue, Poison y por supuesto Kiss. Desde sus inicios, la música rock ha sido asociada con la rebelión contra las normas políticas y sirvió como vehículo para movimientos culturales y sociales. Sin duda, es un género que revolucionó la historia de la música. Cuéntame, ¿qué opinas del rock? ¿Cuál es tu banda favorita? Te leo a través de mis redes sociales, @miros_glee en Instagram y TikTok y Miroslava Glee en Facebook. Nos vemos muy pronto. Como cada año, la Dirección de Danza de nuestra universidad celebra el Día Internacional de la Danza y en esta ocasión lo hace bajo el lema La potencia del reencuentro. Se trata de una de las expresiones que nos reconecta con la vida misma y bueno, todas las actividades las podemos checar en la página www.danza.unam.mx. Se estarán llevando a cabo precisamente con este motivo el Día Internacional de la Danza. Y con esta invitación terminamos nuestro programa de hoy y por supuesto también con la de seguirnos escribiendo a través de nuestras redes sociales, están abiertas en todo momento para que sigamos la conversación y por supuesto la invitación a que nos encontremos aquí el próximo lunes en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.